Bien, vamos a comenzar en oración. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, el privilegio que tenemos de exponernos a tu palabra y de juntos, ya sea en familias, Señor, más pequeñas o más grandes, dos o más, o uno solo quizás, pero exponerse a tu palabra, Señor, siempre es una gran bendición. Gracias por tu día, gracias porque en tu día podemos dedicarnos por entero a meditar en tu palabra, meditar en ti, meditar en tus misericordias. Señor, gracias por todo lo que está sucediendo, por lo que estás haciendo, por lo que nos estás enseñando en este tiempo, Señor, que sin dudas es diferente para todos. Te imploramos en Cristo Jesús que bendigas este tiempo, que bendigas esta clase, que tu gracia sea abundante en nosotros aquí presentes, pero también en los que oyen, en los que ven este video. Y Señor, que no sea limitada tu gracia por los eventos que están sucediendo y por las circunstancias que son bien diferentes. Te imploramos en Cristo que tu favor sea con cada uno de tus hijos y que uses gloriosamente tu palabra en cada uno de nosotros. Te rogamos que también te plazca salvar por medio de tu palabra en estos tiempos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, después de exponernos por los últimos domingos al estudio de las Escrituras y lo planteado sobre el tema de la justificación en nuestra confesión de fe, podemos decir a manera de resumen que las mismas personas que son llamadas eficazmente por la palabra y la obra del Espíritu Santo son declaradas justas, pues se les imputa la mismísima justicia de Cristo. A estos se les perdona los pecados y todo por pura gracia, no habiendo nada en ello mejor que en otros que no gozan del mismo favor, y siendo Cristo quien paga por todos sus pecados y vive perfectamente en lugar de estos. En segundo lugar, que por todo lo anterior se le debe dar toda gloria a Dios por la justificación de cada uno de los que son beneficiados con la justificación. Y que la fe que mira con confianza a la obra de Cristo es el único instrumento por el que se recibe la justificación. Aunque ésta siempre está acompañada de obras, ¿verdad? Esa fe que justifica y que es el único instrumento por el que se recibe la justificación, siempre está acompañada, nunca está sola, está acompañada de buenas obras. Vimos también que la justificación ocurre en un individuo solo cuando éste es llamado eficazmente por oír el Evangelio y por supuesto por la acción poderosísima del Espíritu Santo, resucitándole de los muertos, y aunque esto ya había sido decretado y esta se fundamenta en la obra perfecta de Cristo, en ninguno de dichos momentos ocurrió la justificación objetivamente, sino que la justificación ocurre objetivamente cuando la persona es llamada eficazmente por el Espíritu y aplicado la obra de Cristo a dicha persona. También vimos que los justificados no caen de la condición o estado de justificación, valga la redundancia, aunque pequen, pues Dios sigue perdonando sus pecados en Cristo. Sin embargo, sí caen en una condenación, en una condición disciplinaria delante de Dios que puede llegar hasta la muerte física, de la cual no salen hasta que se humillan, confiesan sus pecados y renueven así su arrepentimiento y su fe. Ahora bien, después de mirar todo lo anterior, todavía nos queda alguna duda en relación a la justificación o la salvación. Como por ejemplo, ¿cómo fueron justificados o salvados Moisés, Abraham, David, Job, entre otros hombres y mujeres visiblemente piadosos en la antigüedad?
Si el fundamento de la justificación es la obra de Cristo, y esta no había sido realizada los primeros años de nuestra era, hasta los primeros años de nuestra era, ¿cómo se salvaron los antiguos? ¿Acaso se salvaron por guardar la ley? ¿Y qué sucedió con los primeros hombres de la historia humana cuando aún no había ley? ¿Había otra manera de ser salvos para ellos? ¿Fue en algún momento de la historia, después del pecado, la salvación por obras y no por fe? En algún momento de la historia humana los hombres se pudieron salvar de la ira de Dios sin necesidad de un mediador o un salvador. Bien, vamos a ver que este párrafo trata con este tema que nos estamos preguntando y le podemos titular al estudio de este párrafo la uniformidad inmutable de la justificación. Ahí tienes el párrafo en pantalla, donde nos dice brevemente que la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. La justificación de todos, dicen los autores de nuestra confesión de fe, que la justificación de los creyentes en el Antiguo Testamento o bajo el Antiguo Pacto fue una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento, o sea, en el Nuevo Pacto, como estamos hoy. Ahora, este párrafo sin duda responde de una manera general a las preguntas hechas anteriormente, ¿verdad? Pero nosotros queremos dar en esta noche, mañana, para la mayoría de los que ven u oyen, una respuesta un poco más amplia vamos a dar. Pues realmente la confesión de fe, no en este párrafo, pero sí en otras partes, la confesión de fe contesta esta pregunta de una manera más amplia. Y la Biblia, por supuesto, da una respuesta más amplia, no tan general y concreta o escueta como lo da este párrafo de la confesión. Pudiéramos evadir, como por ejemplo estudiar un poco más profundo este párrafo, pues ya se estudió en otros párrafos, en otros capítulos. Pero lo que vamos a hacer es asumir el reto que nos hace el párrafo al ser escueto y nosotros dar una respuesta un poco más amplia. O sea, vamos a ver, si ustedes son estudiosos y buenos observadores del contenido de la Biblia y del resumen de ella que constituye esta confesión de fe, se darán cuenta que este tema ya fue tratado en al menos 2 capítulos que ya estudiamos recientemente. ¿Usted recuerda cuáles son esos capítulos? A ver. ¿Lo recuerdan? No precisamente. Bien. Los capítulos 7 y 8 hablan sobre el tema de la justificación en cierta manera, no hablando del tema de la justificación, sino sí hablando del pacto de Dios y hablando de Cristo el mediador, el 7 y el 8, pero tratan el tema de cómo fueron justificados los antiguos. Vamos a ver qué dice, como por ejemplo el párrafo 7. Hablándonos del pacto de gracia, por supuesto, el capítulo, no párrafo, el capítulo 7, vamos a encontrar que hace la siguiente declaración. Este pacto, dice en el párrafo 3 de este capítulo, este pacto se revela en en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad. Aunque este párrafo continúa hasta aquí, está la idea de lo que nosotros queremos mostrarle, cómo los autores tratan con este tema que trata el párrafo que nos está ocupando el estudio hoy. Pero vamos a ver cómo en el capítulo 7 y párrafo 3 se trata
de alguna manera este mismo tema. Fíjense cómo dice, este pacto se revela en el Evangelio. O sea, el pacto de gracia, están hablando de ellos, dice, se revela en el Evangelio. Ahora, ¿a qué le llaman ellos el Evangelio? Fíjense cómo ellos dicen, en primer lugar a Adán. Entonces, los autores de la confesión están diciendo que desde Adán allí comenzó el Evangelio. Comenzaron las buenas noticias, comenzó el Evangelio que puede ser útil, necesario e imprescindible para salvación. Dicen, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. O sea, cuando Dios le dijo a la serpiente, yo voy a poner enemistad entre ti y entre la mujer, y esta te herirá en la cabeza, entre la simiente de la mujer, y te herirá a ti en la cabeza, y tú le herirás a ella en el calcañar. Estaba ya asumiendo, ya se estaba dando una buena noticia. La simiente de la mujer sería el enemigo número uno de la serpiente, y le aplastaría la cabeza. Ahí ya había una buena noticia para Adán y Eva, que estaban escuchando esa primera porción del Evangelio, o lo que se conoce como el protoevangelio, el nacimiento del Evangelio. Y miren cómo siguen diciendo los autores de nuestra confesión. Y luego de esa revelación, de esa porción del Evangelio revelada a los hombres desde la misma caída de Adán, dice, y luego mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación, y está subrayado ahí, a propósito, su plena revelación, donde en el Nuevo Testamento, por supuesto con Cristo, pero nosotros sabemos que todo lo que Dios fue mostrándole a los hombres, en este caso a su pueblo, a ese pueblo que Él llamó a Abraham y después a Moisés, todo lo que fue revelando a través de la ley, a través de las promesas, es lo que los autores de la confesión dicen luego mediante pasos adicionales, hasta completarse ya su plena revelación en quién, en Cristo. Recuerden, todo aquello que estaba siendo mostrado a los antiguos eran facetas del Evangelio. Se estaba corriendo el telón para que se viera todo el Evangelio. Tiene su plena revelación, se corre todo el telón cuando Cristo es mostrado. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 12 nos dice que Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras a los hombres por medio de los profetas, de los padres. Dice, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, diciéndonos con esto que la revelación del Hijo es la máxima revelación. Siguen diciendo los autores, y tiene su fundamento, o sea, ese pacto de gracia tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Estamos hablando de aquel pacto trazado entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Nosotros tenemos alguna luz de ese pacto en el Salmo 110. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, fíjense cómo declaran ellos, es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán. Ellos no dicen aquí que solo los antiguos, solo los que ven, los que tienen el privilegio de nacer bajo el nuevo pacto. No. Dicen todos los descendientes de Adán, nosotros y también los antiguos, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. O sea, por ese pacto que ya desde el mismo momento que Adán peca, se comienza a revelar el Evangelio. Desde ese momento el pacto es revelado, este pacto de gracia es revelado, y ya los hombres son salvados por mirar a ese único Salvador. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir, cómo podemos argumentar bíblicamente que este planteamiento es cierto? Bien, mirando algunos textos y mirando la enseñanza que se nos está queriendo decir, se nos está queriendo dar a través de ello. Como por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 56, vemos una declaración extraordinaria que dejó boquiabiertos, y de hecho, no solo boquiabiertos, sino ofendió a los judíos de la época, cuando Jesús le dijo
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Miren ustedes cómo Abraham, cómo nos dice Jesús que Abraham miró a Jesús o al Salvador o al mediador. Abraham, yo les quiero recordar a ustedes, pues vamos a mencionarlo en varias ocasiones ahora en los textos que vamos a hacer referencia, que nosotros tenemos que pensar que Abraham fue un hombre que vivió antes de que fuera, vamos a decir, revelada ampliamente la ley moral, incluso la ley ceremonial o la ley civil y las leyes de todo índole, dietéticas, toda la ley sinaítica fue revelada mucho después de Abraham. Y entonces, ¿cómo Abraham fue justificado? Nosotros preguntábamos al principio, ¿puede ser que Abraham haya sido justificado por las obras de la ley? Bueno, Abraham no conocía, al menos no conocía la ley externamente, no había sido dada la ley. Había, nosotros sabemos, una ley en el corazón, la ley que tenemos todos en nuestro corazón, pero esa ley no había sido revelada como en tiempos de Moisés. Nosotros podemos decir cómo Abraham y los contemporáneos a Abraham fueron salvos, si hubo algún otro salvo. Noé, ¿cómo fue salvo? Y nosotros tenemos la respuesta aquí. Abraham, según este texto, miró al Salvador, tenía puesta su confianza en aquella simiente de la mujer, que en este caso él no podía conocer quizás todo lo que nosotros podemos conocer, pero él pudo conocer suficientemente como para ser salvo. Nos dice este texto que Abraham se gozó de que había de ver el día de Jesús. Y Jesús dice más, Jesús dice, y lo vio y se gozó. Nosotros vamos a ver que, por supuesto, Abraham vio ese día de lejos, lo saludó de lejos, no lo pudo abrazar, no lo pudo contemplar, no se pudo deleitar quizás en él, pero lo vio de lejos, lo vio con los ojos que se puede ver de lejos, que se puede ver al Hijo de Dios con los ojos de la fe. Con esos ojos lo vio. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo argumenta esta misma verdad, pero con detalles que van a enriquecer esta verdad. Fíjense cómo el argumento que usa Pablo aquí es que es el mismo, es que Abraham había sido justificado sin obras de la ley. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló él según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, solo creyó, no obró nada. Él creyó solamente. Recuerden que es la única herramienta. ¿Cuál es la única herramienta que se apropia o que por la cual se recibe la justificación? Solo por la fe. Bien, Abraham no hizo nada, solo creyó y le fue contado por justicia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo pregunto, ¿qué estaba creyendo Abraham? ¿Me pueden decir ustedes qué estaba creyendo Abraham? Simplemente él estaba creyendo en aquel que justifica al impío. Eso es lo que estaba creyendo Abraham. Por eso es que Pablo usa este argumento. Lo único que estaba haciendo Abraham, creyendo Abraham, y lo que hizo Abraham fue creer y creer en aquel que justifica al impío. Y ahora argumenta aún más. Dice que David habla también de esto cuando dice habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por supuesto, esos que Dios atribuye justicia sin obra también creyeron, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, miren,
justificados y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cubiertos por quién? Nosotros sabemos, cubiertos por la obra perfecta de Cristo. Esa palabra cubierto no les recuerdo una palabra. ¿Recuerdan cuando estudiamos la palabra propiciación, de cubrir? Bien, de esa misma manera los pecados son cubiertos, pues Cristo pagó el precio, Cristo cubrió o aplacó así la ira de Dios. Y termina el versículo 8 diciendo: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es un dichoso, es un bienaventurado el que el Señor no inculpa de pecado. Sigo en el verso 22, donde dice, por lo cual, en ese mismo capítulo 4 de Romanos, donde dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe, la fe de Abraham, siguió hablando de Abraham aquí, Pablo, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Fíjense cómo el apóstol Pablo hace una relación directa entre la fe de Abraham y la fe nuestra. La fe de un hombre antes del antiguo pacto con la fe de los creyentes en el nuevo pacto. Y dice, de la misma manera que Abraham creyó y le fue contada por justicia, nosotros también creemos y así nos es contada por justicia. O sea, el apóstol Pablo ve una salvación en un mismo nivel, solo por fe, por gracia, por medio de la fe y mirando a aquel que justifica al impío, y esa fe le es contada por justicia. Tanto a Abraham como a nosotros bajo el nuevo pacto. Solo que Abraham no miraba de la misma manera que miramos nosotros. Abraham estaba mirando desde el antiguo pacto a una revelación que estaba siendo dada paso a paso hasta su plena revelación en Cristo. Nosotros tenemos la dicha de ver una revelación completa y mirar a ella y creerla. Ahora, no solo en Romanos, Pablo usa ese mismo argumento cuando le escribe a los Gálatas. Y en el capítulo 3, verso 18, voy a leer hasta el 22, este tratado que hace Pablo en relación a la justificación por la fe, también a los Gálatas, que querían irse detrás de la ley o circuncidarse y así guardar la ley y así salvarse. Y les dice que ustedes son necios si hacen eso y han caído de la gracia si quieren ganarse la salvación de esa manera. Luego él les dice, porque si la herencia es por la ley, o sea, si por la ley nosotros entonces ganamos algo, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Él dice, bueno, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y nosotros sabemos que esa simiente es Cristo. Le fue hecha una promesa. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. No puede ser por la ley la justificación, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes. A los creyentes. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, a los creyentes. Y un texto que es muy revelador en este tema es Hebreos 11. Sin duda, Hebreos 11 unifica de una manera magistral también a todos los verdaderos creyentes bajo un mismo pueblo justificado de la misma manera. Fíjense cómo algunos le han llamado a Hebreos 11 el mural de la fe. Le han llamado, yo creo de manera correcta, que ahí se nos exhibe a hombres de fe de todos los tiempos en la antigüedad. Pero miren qué es resaltado en este texto y cómo comienza este pasaje. Este pasaje comienza diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios.
Noten, no importa las obras que tú tengas, no importa lo que tú hagas, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes agradarle. Ni a Abraham le agradó, ¿por qué? Porque tuvo fe. Noé le agradó, ¿por qué? Por su fe. Ahora, sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, saltamos al verso 13 de este mismo capítulo y dice, conforme a la fe murieron todos estos. Y ya les recuerdo, ya ahí hablaron de Noé, ya hablaron de Abraham en los versículos anteriores, ¿no? Que no leímos nosotros. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Los antiguos esperaban algo que se les había prometido, que comenzó a prometérseles ¿dónde? En el mismo jardín del Edén, cuando se les dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, o sea, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Desde esa promesa, ellos están esperando algo. Ellos están esperando un Salvador. Ellos están esperando un Salvador que también se les había revelado que tenía alguna apariencia de cordero. Recuerden ustedes que hizo Noé, todavía más antiguo que Abraham, cuando salió del arca. Inmediatamente hizo un holocausto, sacrificó un cordero. Nosotros sabemos de dónde salió ese cordero, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso también le fue revelado a los hombres. Le fue revelado a los hombres, pues Abel hizo lo mismo, sacrificó un cordero y esa ofrenda fue agradable delante de Dios. Porque nosotros sabemos que también Dios mismo mató un cordero para vestir a Adán y Eva cuando se vieron desnudos. Hermanos, Dios estaba revelando poco a poco el Evangelio. Había promesas y esas promesas, dice el autor del libro de Hebreos, que los antiguos murieron sin ver eso que se les había prometido. Sino, dice, no lo recibieron palpablemente, pero ¿qué hicieron con la fe? Miraron de lejos, mirándolo de lejos. Y también, ¿qué hicieron? Creyéndolo. Y como una fe que es activa, dice el autor de Hebreos, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, que estaban aquí por un tiempo. Los peregrinos, los extranjeros, son los que viven en un lugar por un tiempo, pero no pertenecen a ese lugar. Todo verdadero creyente, no lo olvidemos, no es nuestro lugar. Esta tierra, este cielo y esta tierra han de ser deshechas. Y nosotros debemos esperar cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nosotros no debemos apegarnos desmedidamente a esta tierra. Vivir aquí, sí, pero como extranjeros y peregrinos. Sin dudas, el autor de Hebreos nos está presentando a estos hombres como ejemplos para nosotros, como ejemplos para los creyentes de la época cuando él les escribió. Les digo, si aquellos no vieron la promesa y sin embargo ellos vivieron como saludándola, como creyéndola, como nosotros que ya se cumplió la promesa, no vamos a vivir de una manera similar a ellos. Sigue el texto saltando hasta el versículo 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, alcanzaron buen testimonio porque creyeron, no recibieron lo prometido. Nuevamente se dice la misma idea, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros, hermanos. Nosotros sí hemos recibido esa promesa. Cristo es esa promesa. Nosotros sí la hemos visto. Nosotros sí, ya esa promesa se cumplió plenamente en Cristo. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos no gozaron de privilegios que nosotros gozamos. No aparte de nosotros. Ellos lo tuvieron que mirar de lejos como algo por venir, nosotros como algo cumplido. Ahora, por su parte, terminando con el capítulo 7 ahí, por su parte yo les decía que habían dos capítulos, y el capítulo 8, el que le sigue, también trata este tema de
la justificación de los antiguos, hablando ya del mediador de ese nuevo pacto. Nosotros sabemos que el capítulo 8 trata ese tema del mediador, de Cristo el mediador, y encontramos esta declaración en el párrafo 6. En el párrafo 6 encontramos que dice: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, ¿verdad? Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. ¿Oyeron eso? Dice, ¿de qué manera? En las promesas, en los tipos y en los sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo Cristo, ¿verdad?, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ustedes ven cómo lo ponen los autores en este párrafo. Es la misma idea. Ellos dicen, aunque la redención no fue realmente pagada por Cristo hasta cuando Cristo vino, se encarnó y obró a favor de los hijos de Dios perfectamente, y luego murió perfectamente, y luego resucitó, en ese momento es obrada la redención. Sin embargo, ellos dicen, aunque no fue obrada hasta que eso sucedió, sin embargo, podemos decir que la virtud de esa redención, la eficacia de esa redención, salvar a los pecadores, la eficacia y todos los beneficios que la misma ofrece, fueron comunicados a los creyentes en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo fueron comunicados? Bueno, fueron comunicados por medio de promesas, fueron comunicados por medio de los tipos que vieron ellos y de los sacrificios y por medio de ellos. Y fue revelado así como la simiente, y ellos podían ver en Cristo como la simiente de la mujer, y podían ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a un Cordero que Dios iba a brindar y que realmente iba a pagar por el pecado de todos ellos. Ellos podían mirar con atención allí, creer, y por medio de esto ser salvos. Ahora, y nosotros tenemos que saber que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, si Cristo hoy puede salvar, si el Espíritu Santo hoy puede aplicar la obra de Cristo a nosotros, sin duda el Espíritu Santo podía aplicar la obra de Cristo antes de que se concretara en el cumplimiento del tiempo. Dios podía hacer eso también en sus escogidos antes. Y hablando del cumplimiento del tiempo, tenemos que ver lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, donde precisamente hace alusión a esa frase, porque Pablo, entendiendo que en Dios había un plan, un decreto, pero que a su tiempo debía suceder cada una de las cosas, aunque los beneficios ya eran aportados a todos los escogidos. Pablo dice a los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, las cosas se decretaron, la redención se decretó en la eternidad, ocurrió en la historia, pero tiene sus beneficios a lo largo de toda la historia para todos los escogidos. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, indudablemente esa obra tenía que ocurrir. Y un pasaje muy revelador es Juan capítulo 1, versículo 29, donde Juan el Bautista hace una declaración que une de manera extraordinaria el antiguo y el nuevo pacto, y que caracteriza perfectamente a Cristo como debemos nosotros verlo, como lo veía el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Pacto, pero también profetiza o vive su vida de su ministerio en la etapa donde Cristo ya
está entre nosotros. Y miren cómo Juan el Bautista ve a Cristo. Nosotros sabemos que todo lo que veían los antiguos eran tipos, ¿verdad? Y uno de los tipos que vieron desde el principio, desde Adán y Eva, fue un cordero que Dios sacrificó, un cordero que moría en lugar de los hombres, el cordero que daba su sangre en lugar de los hombres, el cordero que luego en la ley de Moisés se aclara debía ser perfecto, joven, sin defectos, valga la redundancia, y pues ya había dicho perfecto. Y nosotros sabemos que ese cordero joven, sin manchas, que era sacrificado en lugar de los pecados del pueblo, ese cordero quitaba el pecado solo por un tiempo y no hacía nada con la conciencia de los seres humanos. Pero hay un cordero, si el cordero es el cordero que Dios pone, ya es distinto. Y si ese cordero es Dios mismo, entonces ya es distinto, porque también a los antiguos se les había dicho que Dios mismo los iba a salvar. Pero también les había mostrado que era un cordero y que era la simiente de una mujer. Y miren cómo dice Juan el Bautista ahora. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viendo a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y le dijo a los que estaban presentes, he aquí el Cordero, no mío, no el Cordero que yo crío con mucho esfuerzo y que no tenga defectos y que lo traigo a Dios. No, este es el Cordero de Dios. Y este quita de veras el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Es eficaz su obra. Pero hermano, noten cómo une perfectamente la obra, todo lo que veían los antiguos, el tipo de ese Salvador que veían los antiguos, con lo que nosotros debemos mirar en Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto tenemos que recordar lo que dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Cordero que fue inmolado al principio de nuestra era, es el mismo Cordero que estaba siendo inmolado en Israel, que los antiguos miraban y eran beneficiados por mirar con fe aquel Cordero que iba a ser un día suplido por Dios, pero quitaba el pecado de ellos, sin duda. Ahora, yo les traigo una diapositiva que de alguna manera ilustra lo que hemos visto hasta aquí. Esto no es más que una línea, la línea azul no es más que una línea del tiempo, ¿no? Donde nosotros podemos ver en esa línea del tiempo el nacimiento o el tiempo donde Cristo muere, y luego vamos a ver antes de Cristo, allá Génesis 3:15, el comienzo de la historia de la humanidad, y aquí hasta el final de la historia de la humanidad. Vemos aquí el tiempo, 1000 años después de Cristo, 2000 años después de Cristo, el tiempo donde estamos viviendo nosotros, y allá el tiempo antes de Cristo, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos, usted recuerda aquellas palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versículo 14, 15, el 16, sí lo saben mucho, pero en el 14 dice que como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuere levantado, y todo el que mire a él sería salvo. Nosotros sabemos que que Cristo hace alusión a un tipo de él en el Antiguo Testamento, cuando aquella historia narrada en Número, donde el pueblo de Israel fue atacado por serpientes por su mismo pecado y eran mordidos por serpientes venenosas, y por la oración de Moisés Dios les concede ser librado, pero Dios les concede ser librado de una manera un poco peculiar, porque Dios le dice a Moisés, hazte un asta, y en esa asta, encima del asta, pon una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y todo aquel que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y el que mirara a ella también será salvo. Y Jesús dijo, de la misma manera que fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Jesús es esa serpiente a la que tenemos que mirar. Jesús es esa serpiente. Él mismo dice que esa serpiente en cierta manera era Él, o es un tipo de Él. Y esa es la serpiente por la cual nosotros vamos a ser salvos, y siempre han sido salvos todos. Ahora, en el Antiguo Testamento se nos habla de un león y un cordero, y podían ver, eran tipos usados, y los israelitas miraban a ese león, a ese cordero, porque eran tipos también de Cristo. El cordero, como ya hemos hablado abundantemente. Pero si ustedes se fijan en las imágenes de al lado de allá, todos están mirando hacia acá, o hacia el futuro, hacia la persona de Cristo como algo que iba a ocurrir en tiempos posteriores. Y todos los que vivimos después de Cristo, pues lo que hacemos es mirar hacia allá. Por supuesto que tenemos un poco más de revelación, ya conocemos que Él es un hombre, que es el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo, que murió en una cruz por nosotros. Quizás esto no lo ven los antiguos, vieron algo así, pero menos que nosotros, pero miraron a la serpiente, miraron al cordero, miraron al león de la tribu de Judá, y esperaron y miraron con fe, esperando recibir de Él y solo de Él salvación. Miraron al que justifica al impío. Ahora, debemos concluir con declaraciones absolutas, pero veraces, que Dios hace en su palabra, hermano, porque no debemos olvidar estas declaraciones, pues tienen también implicaciones inmensas. Jesús dijo en cierto momento: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no dijo yo soy un camino o uno de los caminos. Él dijo: yo soy el camino. Nosotros tenemos que concluir después de esto que hay un solo camino. Después de mirar lo que la Escritura nos dice, que no hay dos caminos para ser salvo, uno por obras, uno creyendo en un Dios que no tiene un mediador, no. Hay un solo Dios y un solo mediador, y ese es Jesucristo. En Hechos capítulo 4 hay una declaración similar, donde se nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y Juan 3:36 es una declaración también contundente, y me encanta Juan 3:36 porque está muy pegadito a Juan 3:16, que muchos malinterpretan. Y si viéramos Juan 3:16 en su contexto y leyéramos todo el pasaje, muchos no concluyeran lo mismo que concluyen hoy. Pero solamente mirando Juan 3:16 y Juan 3:36 vamos a ver mucha luz en relación a un texto le da a otro. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, ¿y qué sucede con el que no cree? Dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y dice más: sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Hay un solo camino. Solo hay salvación por medio de Cristo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido de esta manera y siempre lo será. Pero esto, yo creo que nos hace muy responsables a nosotros ante todos los seres humanos que nos rodean.
Todos los seres humanos que nos rodean, ellos no tienen salvación sino a través de Cristo. ¿Qué harás tú con esta verdad? ¿Obedecerás al Señor en su llamado de predicar a toda criatura? Creo que tenemos que hacerlo. Por otra parte, ¿qué harás tú que vives en pecados y en los deseos engañosos de tu corazón no arrepentido? Y hablo evidentemente a los que no creen. ¿Miras tú a Jesús? De la misma manera que en la diapositiva vemos que todos están mirando a Jesús, nosotros debemos mirar a Jesús también. Debemos mirar a Jesús. Los que creemos debemos mirar a Jesús. Los que no creen deben mirar a Jesús. Todos debemos mirar a Jesús para ser salvos. Y muchos de los que hoy somos salvos debemos entender que aquí no acaba la carrera. Debemos mirar a Jesús para obedecerle. Debemos mirar a Jesús para ser responsables con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Solo por medio de Él hay salvación. Callarte esa verdad es realmente un pecado grande. Vivir en este mundo no siendo consecuente con la verdad que solo en Cristo hay salvación y callarnos esa gran verdad sabiendo que es la única manera de ser salvos, ahí hay gran maldad. Padre, concédenos recordar esta verdad, tener presente esta verdad y vivir en consecuencia. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.